Bueno, pues hoy en Mentes en Equilibrio tengo el placer de tener al legado masculino que lo conforman mis dos colegas Ricardo Grisales y Sebastián Orellana. Es un placer tenerles de nuevo por acá. Para quienes no lo sepan, hay una parte uno de este video en el que hablamos sobre las nuevas masculinidades, sobre la deconstrucción, ¿no? Pues del masculino tradicional. Y bueno, vamos a empezar con la dinámica tan buena que traíamos en esa primera parte, que les invito a ver. Y para los que no, sé que se quedó en lo más bueno, en un tema que todo el mundo estaba deseando escuchar. Así que Ricardo, te doy la palabra para que retomemos tema, retomemos debate y reflexión. Hermoso, bueno, encantado otra vez nuevamente de estar aquí en tu espacio, Irene, y de que nos invites y que la gente pregunte y se interese por estos temas que venimos bueno, pensándonos y proponiendo ideas con Sebas en legado masculino. Y como que lo mismo que decíamos en la primera parte, que también los invitamos a que lo vean, es como esos espacios donde podemos tener el lugar de la palabra y pensar y reflexionar y proponer las masculinidades, como tú lo dijiste, y de construir la más tradicional. Ujú. Eso es algo que es una fortuna. Y habíamos quedado, tenemos una dinámica que es como una tómbola, tú le dijiste tómbola, ¿no? Como era una tómbola y sacamos temas, porque son Una tantos rifa. temas de los que, exacto, como una rifa. Y hay temas que se ganaron esas rifas. Y uno de esos quedó pendiente, que es algo que teníamos ganas de charlar también, que es los vínculos sexoafectivos, si no Ujú, estoy mal, ujú, ¿cierto? ujú. Bueno, no sé, me parece interesante, más allá primero eso, tenía algo pensado en relación a esto y es empezar porque no hay respuestas eh, en relación a los vínculos sexoafectivos de cómo deben de ser. O sea, no venimos como a traer un libro con unos mandatos y unos manuales de cómo hacer para vincularse de una mejor manera. Todo lo contrario, nos parece interesante también poder em, pensarnos los vínculos sexoafectivos desde, justamente desde lo que no sale, desde lo que no funciona, como pensarse, por ejemplo, la salud desde la enfermedad, también desde la dolencia y el sufrimiento. Si no, estaríamos construyendo como mundos ideales sin ver el lado sombrío que a muchos nos cuesta justamente abrir, contar, ¿no? Y más que nosotros que somos psicólogos, sociólogos, Sebas, pero bueno, terapeutas, que trabajamos con lo humano, pues poder ver la sombra más en este tema de los vínculos sexoafectivos me parece que sería como la clave. Para no entrar de una a dar mandatos de cómo, para que lo sepan, ¿no? De entrar a dar mandatos de cómo sería la mejor manera de vincularnos. No. O sea, vuelvo, perdón la redundancia de todo lo contrario, ¿no? Pero vengo a esto de justamente a dar el espacio a que nos repreguntemos, reconstruyamos formas nuevas de vincularnos y de construir, por ejemplo, el amor, que yo creo que por ahí podríamos entrar, ¿no? En relación a los vínculos sexoafectivos, más con las masculinidades, ¿no? Porque las masculinidades, digamos que son el eje central, ¿no? El hombre blanco heterosexual es el eje central de una matriz que entendemos del amor, que es el amor romántico que hemos heredado de Occidente, quienes vivimos en Occidente, ¿no? Y creo que ahí hay una matriz que vale la pena poder masticar bien. Y es algo que yo propongo mucho en mis espacios terapéuticos como psicólogo, como empezar desde ahí. Y esto de, bueno, ¿cómo aprendiste a dar afecto, recibir afecto? ¿Qué películas viste, ¿no? ¿Qué música escuchaste? ¿Qué narrativa, qué guiones aprendiste sin tener mucha autonomía? Porque en nuestras infancias, pues dependemos de esos cuidados de esos adultos, ¿no? Y después ya adultos, pues tenemos la oportunidad y también yo creo que, eh, no la orden, pero sí la posibilidad de deconstruirlos y buscar nuevas formas que de las que nos heredaron, ¿no? Y ahí me parece importante, deconstruir el amor romántico. Yo les tiro esto, ustedes me dicen qué les resuena y lo vamos masticando, ¿sí? Eso, por ahora. Para no hablar tanto. ¿Ustedes qué les pasa con esto? Sebas, tú que eres invitado a este espacio, me gustaría también escucharte y ya de ahí, si quieren, yo los complemento, pero ¿qué ves respecto a cómo está reconstrucción, deconstrucción, ¿no? Que están haciendo los hombres o que invitamos, ¿no? A hombres y mujeres,
pero sobre esto que dice Ricardo del amor romántico y de lo que aprendimos, ¿no? De cómo aprendimos a amar, de cómo aprendemos a vincularnos. ¿Tú qué ves? ¿Qué has escuchado más como en la gente que te consulta? ¿Que has vivido también como hombre, ¿no? Que también me interesa mucho como sus experiencias personales. Mm, Sí, yo creo que, bueno, primero gracias también por la invitación. Yo creo que ahí mi perspectiva sociológica eh, puede sumar un poco a lo que vayamos a conversar ahora, porque me encanta que nos invites a poder conversar contigo en Mentes en el Equilibrio, pero yo creo que he estado muy desequilibrado de adolescente y de adulto, en el sentido de cómo llevar a mis relaciones de pareja, ¿no? Porque yo creo que durante mucha época en el colegio y en la universidad, como que tenían las relaciones donde el tema de los celos y la posesividad estaba todo el tiempo muy presente. Y yo creo que también desarmar eso no es fácil porque tiene que ver con un mandato social y sobre todo con lo que fuimos aprendiendo, con esas inseguridades de no sentirnos como validados. Y yo creo que ahora como socialmente hay un tema como de autoestima como muy fuerte, que hay muchas personas que se sienten como mal, ¿no? Pero eso yo creo que tiene que ver con tres factores que son esenciales a nivel social, que primero es que se están transformando las estructuras familiares. Ahora ya no es tanto el centro de el matrimonio, la familia, los hijos y como tener un poco esa tendencia, porque de hecho, si quieres después les pasamos un link para que vean, pero hay un análisis que habla sobre la recesión de las relaciones, o sea que hay mucho más descenso de cada vez menos relaciones de pareja y eso obviamente impacta en que no haya más hijos y eso también impacta en que la individualización y el tema de la seguridad de una propia narrativa, que es lo que decía Richie, se empiece a primar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, hay un montón de consecuencias de esto. Primero, que socialmente no podemos como tener como una dimensión económica que pueda como sostener esos espacios porque cada vez los trabajos son más precarios y cada vez también como esa como tranquilidad que pudieron haber tenido como nuestros ancestros, mi abuela, por ejemplo, que en ese caso tuvo como eso, de poderse comprar un departamento, de poderse comprar, no sé, pues una casa. Yo creo que para nuestra generación es como, bueno, si te toca, es un golazo de media cancha y si no, bueno, tienes que vivir un poco tu individualidad, ¿no? Y el impacto de eso tiene que ver ya después en nuestra consecuencia tardía cuando nosotros seamos viejos. Porque ¿quién nos va a cuidar o cómo nos vamos a cuidar? Entonces ahí esas redes, si cada vez estamos más individualizados, que es un sistema que justamente busca que vos tengas como tu propia manera de buscar tu narrativa, tus experiencias, tu libertad, pero eso se va dejando de lado a la comunidad. Y aquí no hay que satanizar ni la comunidad y romantizar lo otro, pero sí la dimensión de lo que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que también eh, tiene que ver con la incertidumbre, que es una incertidumbre de qué carajo va a pasar con el mundo, y sobre todo también ver cómo se pueden como conciliar, porque también aquí el rol de la mujer ha cambiado mucho en todo este esquema porque la mujer está muy metida en el ámbito laboral y tiene puestos que son muy bien como de peso y ganan mucho más dinero que muchos hombres muchas veces. Entonces eso también termina siendo para el hombre como una cosa como de, y bueno, ¿y ahora dónde está mi poder? Si mi poder era en el mandato anterior, el dinero, proveer, dirección y demás, ¿ahora cómo cambia? ¿Dónde me estructuro? ¿Cómo empiezo a cultivar mi presencia para poder también conectar con ese otro, ¿no? Y yo creo que acá también, al estar en esto que dice Bauman de la modernidad líquida, claro, es todo úselo, tírelo y ya está, ¿no? Entonces, como es mucho más como fácil eso, porque estar en pareja es todo un desafío. O sea, no es fácil estar en pareja, porque requiere mucha negociación, requiere también como mucha confrontación, requiere ir viendo cuáles son los límites de uno y cuáles son los del otro, requiere bancarse que el otro tenga un montón de oscuridades y que al que se le pega de que está al lado tuyo. O sea, entonces muchas veces ese tipo de cosas es más fácil evitarlas porque hago mi proyecto solo. Bueno, si te haces tu proyecto solo,
también tiene sus consecuencias. Así que bueno, por ahora creo que eso es como una perspectiva más como social que vivimos todos, o sea, porque este descenso de las relaciones no es solo en América Latina o en Estados Unidos o en Europa, es a nivel mundial. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, porque este amor romántico sigue estando, primando en ciertas cosas, pero el acceso a eso es cada vez menor. Entonces es cómo nos posicionamos nosotros, tanto como, o sea, como mujeres y varones en ese sentido, de qué manera lo hacemos. Sí, considero, o sea, recojo muchas de las cosas que ustedes mencionan, tanto a nivel social como a nivel familiar, ¿no? Más íntimo. Por un lado, esto que dicen ambos, ¿no? De cómo hay una frase que escuché la otra vez en redes que me hizo mucho sentido, ¿no? Las mujeres están buscando hombres que todavía no existen y los hombres están buscando mujeres que ya no existen. Y por eso es que está habiendo esta recesión en las relaciones, ¿no? Que estaría buenísimo que sí compartan el dato. Pero sí, definitivamente, ¿no? Este cambio de roles, pues ha generado que, que a las mujeres lo que el hombre daba en la relación, en el vínculo sexoafectivo, que era ser proveedor, ya no lo está necesitando. Ya no necesito que me proveas económicamente porque yo ya puedo tener esa capacidad, ¿no? La misma autonomía, ¿no? Que se ha generado, el capitalismo que nos ha obligado, que no queda de otra, o sea, que hay que trabajar, pues hace, ¿no? Definitivamente que yo ya necesite vincularme contigo desde otro lugar, ¿no? Ya no quiero un proveedor, ya quiero alguien con quien conectar y compartir. Y pensemos que el hombre todavía no ha tenido esa posibilidad. Si siempre se le ha hablado que no puede conectar con sus emociones, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser duro, si no ha habido ese espacio para que él primero conecte consigo mismo y se conozca, pues no se va a poder compartir ni conectar con alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está uno de los retos, definitivamente. Y luego, por el otro lado, pues esto, ¿no? Que decías tú, Ricardo, al inicio, como lo que aprendimos del amor. Por un lado, sí, la idea de amor romántico que nos ha dañado mucho, hablabas tú, Sebas, de la posesión, ¿no? Como de el que seas mi pareja, ¿no? Que creo que eso, ahora que nos estamos dando la libertad de hablar de no monogamias éticas, de otros tipos de vincularnos, está asustando mucho, ¿no? A la gente, pero cuando lo trabajo en pareja veo que al que más conflicto le genera ya a la hora de practicarlo es al hombre. Es al que más le está vulnerando emocionalmente. Y luego, no solo este aprendizaje de amor romántico de poseer, ¿no? O de ser el que conquista, ¿no? De ser el conquistador. Ya no nos está bastando el tipo de conquista anterior a las mujeres, ¿no? Y entonces el hombre dice, bueno, ¿y ahora cómo? ¿No? Y nuevamente volvemos a esto que se está pidiendo, que es la autenticidad, y es cómo me muestro muchas veces, ¿no? Si no tengo estos espacios de autenticidad con amigos, ¿no? O socialmente, ¿no? Porque se me exige que siga siendo este otro hombre, ¿no? Más, pues lo que aprendí, ¿no? El cómo vi a mi papá, por ejemplo, querer o cómo recibí amor. Si no vio un papá expresivo, amoroso, ¿cómo yo aprendo a ser un hombre expresivo y amoroso, ¿no? Em, no sé qué piensen de esto, cómo lo seguimos desmenuzando. Amigo, ¿quieres decir algo tú? Eh, Como un poco para hilar esto de lo del hombre, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá, este, cuando yo era chico, no era un viejo que era el proveedor de la familia. Y esto te hablo hace un montón de años atrás, ¿no? Él era más como ligado al ámbito del arte y de hecho te diría que la parte más como artística de mi viejo fue cuando estábamos con nosotros, pero no es que materialmente proveyera nuestra casa bien, ¿no? Ahí mi mamá era la que tenía que estar como saliendo a todas las cosas. Pero él estaba en el ámbito del cuidado de nosotros, o sea, siempre estaba como cuidándonos, siempre estaba como presente en ese sentido y desarrollando también su creatividad. Ahora, en esos tipos de contratos de esa época era encima, mi viejo chileno viviendo en Ecuador, era el extranjero que venía como a robarse a la mujer ecuatoriana y encima como más bohemio y demás, entonces era como todo un mandato que era como rarísimo en ese sentido porque no era el típico varón que venía como a ser proveedor, ¿no? Y esto yo lo viví y también después también como que tuve diferentes tipos de masculinidades a mi alrededor,
porque después mis viejos se separaron, obviamente porque no lograron como gestionar una pareja o un equipo, porque ahora lo que se prima y lo que está pasando en este momento es que hay un cambio en el contrato social. O sea, ya pasamos de vivir como unas sociedades centradas en la familia a pasar a centradas en el individuo. Entonces, si tenemos ese tipo de contrato social que está cambiando actualmente, eso quiere decir que la individualidad también va a tener un impacto después en los sistemas de salud para las poblaciones más viejas que nosotros tres, después vamos a tener que tener como conciencia de eso. ¿Dónde están nuestros sistemas de salud, el tipo de pensiones, el tipo de comunidades en donde vamos a ir como viéndonos para envejecer juntos? Porque si no, ahí va a primar lo que hablamos en la vez pasada, que es el tema de muerte en soledad, que vuelvo a traer porque justamente eso es lo que ya está pasando en varios países europeos, donde las poblaciones justamente están más envejecidas y sin contacto y terminas perdiendo esa red comunitaria. Así que yo por ahí dejo esta primera idea de cómo ese contrato social hoy está cambiando del centrado en la familia a centrado en el individuo. Entonces, esas colectividades son las que tenemos que recuperar y esas narrativas más como colectivas para ver cómo nos acompañamos, para ver de qué manera también cómo gestionamos esas cosas. Así que no sé, Richie, ¿tú cómo ves eso con tus pacientes o en tus prácticas también como cotidianas, ¿no? También es interesante verlo. Mm. Sí, me quedé resonando con lo que dijo también Irene, que creo que lo habíamos alcanzado a reflexionar con Sebas, de las mujeres están buscando hombres que no existen todavía, ¿no? Perdón, los hombres, mujeres que ya no existen, ¿no? Y, y las mujeres, hombres que aún no existen, ¿no? Y creo que ahí de alguna manera aparece nuestro proyecto de legado masculino, porque sí, a nivel social, como lo plantea Sebas, están sucediendo todas estas transformaciones donde los roles empiezan a tener cambios fuertes en diferentes sociedades grandes como la occidental. Después ya no sé cómo meternos en las masculinidades en relación a África, árabes, asiáticas. Ese es otro mundo también, ¿no? Es inmenso. Obviamente hay como que hay ciertas cosas que se parecen por la globalización y demás que podemos compartir con otros contextos, pero es importante subrayar lo del cambio social. Creo que siempre hacemos énfasis en eso. Y yendo a lo pequeño, bueno, aparece el legado masculino como una manera de nosotros meternos justamente en el efecto que existe por esa transformación, en el efecto social, lo que genera en las subjetividades, en las personas. Y ahí entramos nosotros a decir, bueno, aquí tenemos que hacer algún trabajo porque lo que va a pasar en medio de tanta confusión de que están queriendo a otro tipo de varones es que se reencrudece la situación. Es decir, vamos a ver muchísimo contenido, por ejemplo, en redes sociales, redes virtuales, que van a reforzar a ese varón, ¿sí? En vez de generar una reestructuración de la matriz de la sexualidad de los varones, inclusive, que yo creo que es un tema que tenemos pendientes a nivel social, que ya lo están haciendo las mujeres, ¿sí? Que están pensándose su sexualidad fuera, deconstruyéndola totalmente. Los varones todavía no hemos entrado ahí. Es uno de los grandes tabú, porque también es meterse con la muerte, que es el tema que Sebas nos ha traído y nos trae cada tanto, ¿no? La sexualidad y la muerte están ahí de la mano. Entonces, sí, es de repente plantearnos una sexualidad, una forma de vivir la sexualidad y el afecto, los cuidados, que, vuelvo a traer esto, lo que estamos viviendo ahora es un reencrudecimiento de eso, un reforzar más esos valores masculinos y en jóvenes, muy jovencitos, porque también está bueno poder hablarle a los jóvenes hoy de 17, 18 años, están expuestos al gran monstruo capital, ¿sí? De reforzarles esa masculinidad. Y de repente, lo hemos repetido en otros momentos, tenemos chicos de 18 años que tienen pensamientos como nuestros bisabuelos, ¿no? O ideas del amor, o ideas de los vínculos como nuestros bisabuelos. No solamente jóvenes varones, ¿no? Ojo, mujeres también, ¿no? Están dentro de repente, de volver a ese lugar de lo tradicional, porque ¿qué pasa? Vamos a mirarlo desde un lugar más fenomenológico, no de crítica qué es bueno y qué es malo, sino que ese es el fenómeno que estamos experimentando. Vuelvo a lo mismo y es ahí entramos con legado masculino. Nosotros queremos dar espacios para justamente pensarnos, deconstruir, ver otras formas
que no sean las mismas cosas refritas, ¿sí? Que ya sabemos que nos vienen dañando bastante a nivel social, no solamente a los hombres, sino a las mujeres también, ¿no? Y a las personas trans, ¿no? Eh, y a las diferentes identidades y sexualidades y orientaciones. Y eso es importante como que nosotros, como decir, nosotros estamos aquí también para eso, para que no pase esto, ¿sí? Para luchar un poco con ese efecto de la polaridad. Una polaridad tira de un lado y la otra va a responder el coletazo en algún momento. Y ahí es que se va buscando un equilibrio. Estamos intentando buscar un equilibrio, ¿no? En el momento histórico en el que estamos. Ese contexto lo doy. Para ir también a lo individual, ¿no? Que me parece em, interesante cómo los dispositivos terapéuticos, vuelvo a hacer como este llamado a no manden a sus novios o a los chicos o a los hombres a terapia, ¿no? Yo soy militante de no más esto de tenés que ir a hacer terapia, porque menos lo van a hacer, ¿sí? Y también me parece, bueno, si se los digo yo, tal vez otras personas también lo pueden decir, la terapia no va a solucionar la problemática que tenemos de la masculinidad a nivel social. Eso va a ser en la calle, en lo público, en las instituciones de poder. Eso se tiene que luchar ahí, en la creación de leyes, de formas que a nivel social nos permitan masticar estos temas y atravesarlos. Pero eso van a ser años. Tal vez ni lo vivamos nosotras, ¿no? Nosotros. Pero a nivel práctico hoy, digamos que sí, la terapia y los espacios terapéuticos son la posibilidad, ¿sí? Pero no es lo único. Yo creo que también existen otras posibilidades, esto es algo que compartimos bastante con Sebas, que es cómo construimos cotidianidades, ¿sí? Que no necesariamente están dentro del claustro terapéutico, de ir a terapia, a un psiquiatra, un psicólogo, una terapeuta, lo que sea, sino de lo social, ¿sí? De cómo nos vinculamos en el día al día con el otro. Y ahí me parece importante poner un punto, que lo habíamos hablado el otro día con Sebas, que tiene que ver con el sostener la atención, ¿sí? Y Sebas lo acaba de plantear cuando cita a Bauman, que ya en los 80s, 90s, ¿no? Es Bauman, Sebas, bueno, no me acuerdo. Ya venía planteando esto del amor líquido y de que estamos en un momento de eso, de amor superficial, ¿no? Intercambio rápido, ¿no? De los afectos. Y eso habla de una sociedad que está justamente no pudiendo, y creo que eso es una de las demandas más grandes de terapia. Ustedes como psicólogos, terapeutas, tal vez podrán resonar conmigo, pero tiene que ver con eso, de no poder sostener la tensión del conflicto. Entonces nos lleva a querer salir rápidamente del conflicto. Y el sistema aprovecha eso, aprovecha esa angustia que hay ahí y nos ofrece cosas y formas, por ejemplo, aplicaciones de citas, ¿sí? Que responden a esa ligereza para que no tengas tanta tensión, ¿sí? Y yo arme más bien perfiles similares a ti y no tengas que vivir el esfuerzo, ¿no? Vuelvo a la palabra, la tensión de sostenerse con alguien diferente, ¿no? De sostener el conflicto y capaz no pensemos lo mismo, no sintamos lo mismo, no vengamos de los mismos lugares y contextos, pero que de repente podemos construir algo. Y esto yo lo veo mucho, perdón si me estoy alargando, pero lo veo mucho, por ejemplo, en terapias de pareja, ¿no? Yo ahorita estoy retomando nuevamente a abrir terapias de pareja porque lo dejé de hacer por algo más personal y por formarme más, ¿no? También en ese ámbito. Y yo vuelvo a encontrar cosas muy similares, ¿no? Esto los promedios, yo soy medio obsesivo con, yo armo Exceles, ¿no? El Excel y meto cuando empezó alguien y cuando sale alguien, entonces tengo todas las parejas que empezaron y yo les puedo hacer estadísticas del promedio que duran, ¿no? Y a mí, Richie, ¿no? Puede que a otras personas les duren más. A mí me pasa que las parejas duran cuatro sesiones, un mes, 2 meses como mucho. Y es una cosa que yo noto, que yo percibo, y es tan difícil sostener esa tensión del encuentro con la verdad, con el conflicto, con que el otro, pues también puede que no me soporte, pero no me va a dejar de querer, ¿sabes? Eso es una problemática. Después hay temas de género, que es algo en lo que yo me especializo, ¿no? Con personas, principalmente mujeres, que han sufrido, han sido víctimas de género, ¿no? Violencia de género. Y es otro tratamiento también
claro, ahí cómo acompaño al poder separarse y el poder reconfigurar que ese otro que tal vez me violentó físicamente, sexualmente, bueno, psicológicamente, es alguien que me quiere, pero que al mismo tiempo, ¿cómo se acompaña eso también? ¿Sí? Sin que caiga en un, bueno, tienes que soportar, porque eso ya es algo del pasado, ¿no? En cuanto a cómo acompañamos como psicólogos y terapeutas estos temas de pareja, ¿no? Y eso me parece que es un ingrediente interesante a que lo charlemos, porque se encuentra mucho, ¿no? Como cómo sostener el conflicto. Puedo aceptar, esto me lo planteaba vos, Sebas, y yo te doy la palabra ahí porque vos tenés algo ahí en relación a, hombre, ¿puedo aceptar al otro? ¿Cómo hago para aceptar, ¿no? Porque si no, salimos al sistema, digamos, como está configurado nuevamente, es bueno, no me gustaste, te dejo de hablar, ghosting y pasa a la siguiente, next, siguiente foto y match, ¿no? Un poco estamos ahí. Y eso me parece importante problematizarlo, no es que yo tenga la respuesta, me parece que sí hay algo, igual muchos estudios antropológicos, más en terapia gestal, que es lo que yo hago, que está empezando a avanzar mucho en investigaciones en antropología, pues hablan de sociedades que han evolucionado en la cooperación. Y la cooperación, ¿no? Esto de que se está hablando demasiado, ¿no? La cooperación tiene que ver con el sostén del estrés. ¿Sí? Cómo sociedades pudieron evolucionar porque generaron tecnologías sociales para, en esa cooperación, sostener la tensión. Y eso empiezan a encontrar, la antropología moderna empieza a encontrar que ahí hay una clave evolutiva del humano. Y empezar a dialogar desde ahí con la tecnología inclusive, ¿no? Eh, bueno, me estoy alargando. ¿Cómo les pasa lo que les digo? ¿Qué les pasa? A ver, si quieres, se vas tú y después si quieres ya yo recojo No, un poco no. de... Me gustaría escucharte, Irene, porque me parece que es interesante también saber cuál es la perspectiva que tienes como mujer también ahí, en esto que estamos hablando, justamente de las redes sociales y del tema de las nuevas formas de conectarse a través de la virtualidad también. Entonces, Sí. eso me parece interesante también verlo. Siento que nos vamos a tener que hacer una parte 3 porque se nos va a ir la hora en todo esto, pero porque además es lo que más me gusta, los vínculos sexoafectivos. A ver, recojo un poco de manera como resumida. O sea, primero me encantó esto que mencionaste, Rich, de no es que ahora vayamos a imponer que un modelo es malo o es otro, más bien creo que lo incorrecto era no reflexionar lo que todos nos estaban queriendo encajar en el mismo modelo de todo, ¿no? Todas madres, todos monógamos, todos modelo tradicional. Y creo que es muy válido. O sea, yo tengo una amiga que es feliz siendo ama de casa, pero porque lo reflexionó. Y es una persona que ves que lo disfruta, disfruta hacer de comer, cuidar a sus hijos, recogerlos, poner bonita su casa, tal. O sea, no creo que esté mal que haya gente que diga, oye, yo sí me quedo con el modelo. El problema es cuando no lo reflexionas. Por ejemplo, yo entré en una reflexión de, ok, ya reflexioné que no quiero ser mamá, que fue una decisión que me costó mucho tiempo, pese a que lo sabía desde siempre. Pero ya a la hora de tomar la decisión, uff, fue duro porque fue un duelo, fue una renuncia, pero también después dije, a ver, y espérate. Y, y otra cosa que quiero reflexionar, y esa la sigo reflexionando, es la monogamia. O sea, la monogamia a mí es porque nunca mi mamá me dijo que podía estar en una relación abierta, pero la estoy eligiendo desde qué lugar. Desde la expectativa, desde la obligación. Oye, ¿cómo es que no sé que puedo ser más feliz con una relación abierta? ¿No? Entonces creo que el tema es que no lo estamos reflexionando y sí veo esto que dicen los dos que se está dando como esta postura, ¿no? Que se está yendo como al extremo tradicional de agarrémonos de aquí, ¿no? Y creo que ahí entran ustedes de hacer círculos, no decir esto es lo que tienes que hacer, que es lo que están haciendo estos gurús, ¿no? Sino más bien como, ¿y tú qué sientes? Creo que un círculo sano para quien esté aquí y diga, oye, yo quiero trabajar mis masculinidades, como estos círculos de hombres que te permiten como conectar con el cuerpo, con tu sentimiento, encontrar respuestas internas en vez de decirte como una fórmula. Creo que ese sería el camino al que yo invitaría a ir, ¿no? Y me estaría hablando de que me está permitiendo pensar y reflexionar en base a mi historia, qué es lo que sí me hace sentido, ¿no? Eso por un lado.
Por el otro lado, algo que también aquí anoté es esto de cómo aprendimos. Yo pienso que las mujeres aprendemos mucho de las novelas. Como mujer latina yo aprendí el amor de las novelas y entonces ahí aprendí que el drama era lo normal, esperar, sufrir, ¿no? Y los hombres, cuando ya mencionaron sexualidad, ¿de dónde aprenden? Del porno. Y la pornografía, uff, bueno, nos podríamos echar tema 3 4 y 5 solo hablando de porno, pero definitivamente creo que ahí también viene mucho como esta obligación que yo sí le he visto, ¿no? En hombres de tener problemas ya a la hora de intimar, cómo les está costando toda esta idea del hombre que va y que está puesto a la primera y que todo es dar, dar, proveer, ¿no? Y no recibir. O sea, en la pornografía el hombre no recibe. ¿No? Y todo es muy fálico, lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que también quería mencionar esto, o sea, de dónde estamos también aprendiendo a amar, desde estas visiones tan distorsionadas y tan chiquititas, ¿no? De lo que es el amor o de cómo podemos vivirnos, ¿no? Eh, y bueno, ahora que ya hablamos de apps, pues sí veo definitivamente que está desvirtuando muchísimo la manera de vincularnos. Voy a compartirme personalmente mi ex, o sea, mis últimas parejas las conocí a partir de aplicación. La primera vez yo tenía 26 años, no tenía como esa conciencia de cómo me estaba vinculando a través de una pantalla y si bien duré 9 años con esta persona, o sea, sí tuve un buen match, ¿no? Porque 9 años son 9 años, pese a que decidiéramos separarnos. Pero esta siguiente vez no duré ni una semana. O sea, fue, lo voy a decir así, me dio mucho asco verme en esa dinámica, me generó mucho rechazo, mucha repulsión a mí misma, al contexto, ¿no? Decir, uy, estoy dando, o sea, estoy pasando gente como si fuera ropa o como si fuera un artículo que puedo desechar en cualquier momento. Y eso me pareció súper grave, entonces yo no aguanté ni una semana. Y sí, también viví esta experiencia de que si bien de eso me siento muy orgullosa de decir, voy a dar feedback y no voy a ghostear. O sea, no voy a hacer esto que veo que duele tanto. Y entonces era, oye, fulanito, José, Manuel, Pedrito, ¿sabes qué? Pues siento que no, que hasta aquí o para una amistad va, pero pues no me interesa seguirte conociendo, muchas gracias, tal. O en el momento que decidí empezar a conocer a alguien bien, fue como, oigan, ¿saben qué? Pues voy a dejar de salir porque quiero salir con esta persona y conocerla bien y pues por el tipo también de modelo que maneja, pues voy a centrarme en esta persona, ¿no? Y lo agradecieron muchísimo. Y yo me sentí muy en paz conmigo, ¿no? O sea, creo que fue muy honesto, primero conmigo misma y luego con otra persona. Pero también viví esta parte de lo que decías tú, Rich, que no sabemos sostener la incomodidad y que entonces ni siquiera sé sostener la incomodidad de una conversación, decirte, oye, siempre no. O que a la primera incomodidad, eso lo veo mucho en las parejas, quiero huir. Esta no es la relación, no, porque si no está fluyendo esta frase que creo que es muy de esta época, si no fluye, y que fluya no significa que no va a haber roces. Yo siempre lo digo a las parejas con las que trabajo. El amor romántico nos hizo creer que si había diferencias, entonces no era. Y es a partir de las diferencias que viene la riqueza en una relación. Y a mí el método que manejo, que es el método Gottman, que me encanta, habla de conciliar estas diferencias y de dejar de tenerles miedo, ¿no? O sea, hay tipos de diferencias, que esto lo habla, no sé si lo ubican Sergio Sinaí, que es argentino. Él habla mucho de los tipos de diferencias. Están la sintonía en donde sí conectamos, están las diferencias complementarias en donde lo que veo diferente lo valoro. Ay, qué rico esto que yo no tengo, que tú sí tienes, que me atrae y lo quiero y por eso te elijo, porque me sumas, porque te aprendo. Luego están las acordables, que es, oye, estas no me encantan, pero bueno, no tocan mis innegociables. Y están las antagónicas, ¿no? Diferencias en donde definitivamente quedarnos en el vínculo sería sacrificarnos, como lo es, por ejemplo, y lo fue en mi caso, oye, tú si quieres hijos, yo no quiero hijos. Es una diferencia antagónica que es saludable que digamos, oye, muchas gracias, con permiso, pero no todas las diferencias son huye o qué incómodo, con permiso, o sea, como que no nos estamos sentando a conectar, ¿no? Esto es un poquito de lo que me viene de todo lo que hablaron, que es muchísimo, pero
pues así un poco lo he visto en la gente que ha acompañado y lo he vivido también, ¿no? En los últimos vínculos que he tenido. ¿Qué piensan, chicos? Me encanta, la verdad que nada, súper lindo también escuchar como tu perspectiva, también como nada, de historia personal también. Y yo creo que podríamos hacer una invitación, no sé si vieron, yo estoy, esta semana voy a ver, el fin de semana, una película que me recomendaron que se llama Materialist, que justamente habla de este tema como de el afecto está contextualizado ahora por el tema del capitalismo, o sea, así tal cual. O sea, está, el valor es el que uno elige, un amor emotivo versus una seguridad material. Entonces también ahí hay como dos grandes aristas de qué tipo de elecciones uno también como tiene. Y es como para jugar en esto, ¿no? Como para jugar justamente en lo que yo te venía diciendo de mi propio viejo también. Ahí había un amor más emotivo. Y lo que se primó en todo ese acceso, no digo que por eso haya sido que finalizó la relación de mis viejos, pero eran modelos distintos. Entonces, justamente en esa diferencia, estoy totalmente de acuerdo en donde está la riqueza. O sea, porque imagínate, yo tengo la suerte también de tener una riqueza cultural de mi madre ecuatoriana, mi viejo chileno. Entonces también se potencian un montón de cosas y a mí se me abrió un mundo increíble en ese sentido. Pero ahí sí siempre está el tema de la renuncia, porque uno de los dos tiene que renunciar a un país y uno de los dos tiene que renunciar también a un duelo de su propia biografía, de sus propios códigos y poder ver realmente cómo poder seguir avanzando. Pero para eso requiere mucha atención y requiere mucho esfuerzo, porque sostener eso es todo un desafío que lo puedas hacer así de una manera como liviana, ¿no? Porque yo tampoco creo en que todo fluye, sino en realidad siempre hay palos en el río y bueno, y rocas y un montón de adversidades que tenemos que ir como entrecruzando, pero bueno, hay que estar en esa presencia a ver de cómo nos bancamos de eso también. Así que por mi lado, me parece que sería interesante como quedarnos con esta pregunta, ¿qué tipo de amor uno elige, ¿no? O qué tipo de relación uno elige también. Oh, bueno, tantas cosas, vuelvo a lo mismo. Tendríamos que hacer una tercera parte. Yo igual propondría una tercera parte, inclusive dedicada más a el pensarnos la sexualidad o lo sexoafectivo. Bueno, ya lo estamos haciendo igual, ¿no? En los varones. Creo que esta parte de la pornografía, por ejemplo, voy a ir en orden de lo que se ha ido nombrando también, de lo que resuena, me parece interesante que vuelvo a esto, ¿no? Hay una falta o estamos en deuda los varones eh, para hacer una revolución de la sexualidad, de la masculinidad, ¿sí? Que es algo que las mujeres ya vienen adelantando a nivel social. Y me parece que estamos, me parece que ese es el espacio que tenemos que brindar. Justamente nosotros tenemos una propuesta que se llama una membresía, es una membresía de legado masculino, que por ahí vamos a dejar los links para que puedan acceder y chusmear. Es muy barata, entren, bueno, estoy haciendo ahorita el chivo, como dicen, pero viene al caso, ¿no? Como, bueno, queremos generar justamente espacios, porque son pocos los que hay para pensarnos estos lugares que se nos está vendiendo como algo muy, muy ligero, ¿sí? Y volviendo como a lo mismo. Y creo que ahí entra el tema de la pornografía, porque lo venimos reflexionando justamente con Seba. Yo tengo una postura ahí y es, yo invitaría e invito a los varones a que se masturben. Me parece que es fundamental que lo hagan, que se toquen, que conozcan su cuerpo, y ahí es otra lucha que tenemos, ¿sí? De poder diversificar ese juego y ese tocarnos y ese conocernos y ese contacto con nuestro cuerpo. Está limitado a un arte audiovisual que se llama pornografía, que es como el cine, ¿sí? Pero es como si tuvieras solo películas de Marvel, por ejemplo. A ver, mucha sabiduría y conocimiento en la vida no vas a tener, ¿sabes? Digamos, de la reflexión filosófica de la vida solamente viendo películas basura muy poca vas a tener, ¿sabes? Es mi creencia, ¿no? Y mi reflexión en relación a esto. Y lo mismo pasa con la pornografía, es arte visual que si tú consumes un tipo de pornografía, ¿sí? Que tiene una clave performática, particular, heterosexual, centrada en el varón, ¿no? Patriarcal,
pues vas a encontrar una reproducción de algo que si solamente vas ahí, que es lo mainstream, digamos, pues sí, se van a caer y me parece importante poder desbloquear porque eso está dañando muchísimo a muchos varones, porque si es solo lo que consumís, no podemos atacar la pornografía. La pornografía es inmensa, hay diferentes formas de ver visualmente y calentarse, y me parece bien. De hecho, en las parejas se recomienda que puedan inclusive ayudarse con algo audiovisual, ¿sí? Para reconectarse con la sexualidad. Hay terapias enfocadas en esto, ¿no? Que lo visual viene a ser un apoyo. Entonces no podemos estigmatizar como este mundo de la pornografía como el malo. Más bien es fijarnos en cómo los varones nos estamos vinculando con un arte visual. ¿Qué es lo que consumimos principalmente? Ah, esto. Pues ahí es donde hay que reflexionarlo y deconstruirlo, porque si consumo solamente eso, voy a llevarlo y reproducirlo con mis parejas y por supuesto que va a haber muchas problemáticas, que las hay. No es que yo me las estoy inventando, ¿no? Porque esto es lo cotidiano, con lo que se llega, ¿no? Hombres que llegan a los 40, ya no empiezan a desear mucho a las mujeres de 40, de 30 años, ¿no? Ya empiezan a estar más deseando, o sea, ahí está el punto de qué empieza a desear, qué te lleva a desear esa pornografía, ¿no? Mujeres jóvenes, ¿sí? Cuerpos hegemónicos, ¿no? Y, y por supuesto vos tenés que ser un macho precioso, ¿no? Y ni siquiera, es que ni siquiera. Tener plata y una pija enorme y hay una distorsión de los cuerpos, bueno, que por supuesto están generando mucha, están erosionando, ¿sí? El campo de la sexualidad, la están encasillando y hay mucha frustración. Con esto plantearles, no sé si a ustedes les ha pasado, a Seba seguramente comentar entre amigos y gente que lo consulta, no sé a vos Irene qué te han dicho, pero yo tengo muchos hombres de terapia que a los 30, 35 para arriba, a 40 ya empiezan a consumir Viagra. Viagra, ojo, a los 30, 35, 40. Esto ni Google te diría, déjalo. Ni a Google se le ocurriría recetarte Viagra a esa edad, porque no. Entonces, pero muchos lo hacen por el mandato de la sexualidad, ¿no? Donde tienen que tener resistencia, siempre disponibles, ¿no? Centrados en el pene, ¿no? Entonces ahí eso, por supuesto, trae mucha erosión en el campo del cuerpo, de la relación con el cuerpo, ¿no? Gente ya con un consumo problemático de Viagra, ¿sí? Que afecta físicamente a estos cuerpos, ¿sí? Por el mandato que hay de esa sexualidad en los varones. Entonces, plantear todo este tema yo creo que sí vale la pena que podamos hacer mucho más y profundizarlo y entrar como a explorar pues la diversidad que hay en la sexualidad, ¿sí? De que podamos, vuelvo a esto de mi propuesta y es jugar más. Por eso yo propongo a los hombres no dejen, porque hay mucho de no se masturben, resiste. Un hombre de valor no se masturba, no se toca, está firme, no sé, como hay un desconocimiento, por supuesto, científico, eh, avances científicos, avances en cuanto al cuerpo, en cuanto a lo psicológico, en cuanto a la sexualidad, que todo lo contrario, hay que tocarse, hay que vincularse con el cuerpo, hay que jugar. El campo del juego también está siendo cooptado, ¿sí? Porque, ¿qué es el juego? El juego es el encuentro con el otro en una tensión, ¿sí? Y una posibilidad de explorarse lugares que tal vez no has explorado. Entonces tal vez tenemos un jueguito, pero si juegas siempre el mismo, si siempre es ajedrez, pues te va a cansar. Por más que te guste el ajedrez. No está mal que te guste el ajedrez, está buenísimo el ajedrez. Pero capaz te pueden jugar otras cosas, te pueden gustar otras cosas. Capaz una persona nueva que conoces le gusta otras cosas. Plantearse eso, ¿no? ¿No? En el falocentrismo es el hombre el que, sí, a mí me gusta así, voy a hacerlo igual. ¿Sí? Entonces ese campo de la sexualidad creo que es una deuda que tenemos que, vuelvo a lo mismo, no tenemos la respuesta, no tenemos el manual, no queremos caer en ese tema, ¿no? Justamente me parece que estamos generando el espacio con legado masculino de cuestionarlo, ¿no? Escucharnos, abrir la diversidad, de que otro varón me diga, mira, yo vivo mi sexualidad así, asá, y yo poder retroalimentarme de eso, ver lo posible, ¿sí? Por eso insistimos con el encuentro entre varones, ¿no? Que es algo que poco tenemos.
Bueno, y yo creo Y ahí, en Richie Pana, que me parece que, o sea, me encantó esto de las diferencias de Irene, ¿no? Porque yo no sé si mandaría a todos a masturbarse porque pueden tener una idea errónea de, bueno, la única idea que tenemos es justamente viendo este tipo de pornografía que es súper hegemónica y que eso contribuye justamente a separar el sexo del afecto. Y ahí es una cosa clave que tenemos que tener en cuenta. Porque yo creo que hay una masculinidad más como de carácter de cuidador o de poder tener como esta otra apertura, tiene que ver con la reciprocidad, con el tema del consentimiento, también con el tema de conectar, escuchar y acompañar eso que está pasando. Porque si no, volvemos a recaer en el mismo, vamos a explorar nuestra masturbación desde ese mismo lugar de eso, desconexión. O sea, no hay conexión porque hay mucha pantalla y eso es lo que está pasando mucho en esto, como en esta época de acceso al Internet. O sea, por eso también hay tanta proliferación y cosificación de mujeres justamente que por las redes sociales están, aparecen todo el tiempo, aparecen todo el tiempo las mujeres ahí, o sea, como mostrándose y el hombre como también, como más como objeto de ese deseo, ¿no? Y ahí también pierdes exactamente esa resonancia corporal que tiene que ser justamente con esto que dice Richie, ¿no? Un poco más como escuchar tu cuerpo y de la sensibilidad que puedas como tener de eso, porque no nos enseñaron a ninguno de nosotros cómo explorarnos de esa manera, a mirarnos en el espejo, a vernos ahí, cómo empezamos a conectar con nuestra respiración y también qué es la sexualidad. ¿Es solo viralidad pura? ¿Es solo resistencia? ¿Es solo potencia? ¿O es también ver ese cuerpo sensible? Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante que también como que tengamos esta apertura. Y por eso es la invitación justamente al legado masculino, porque hay diferentes tipos de masculinidades que no hay ni la mejor, ni la posta, ni nada, sino como ir viendo cuál es tu propia manera de ir cultivando tu presencia frente a este tipo de temas, que nosotros lo que buscamos justamente es evidenciar y decir, hey, hey, despierta un poco, porque los neuróticos no miramos lo obvio, siempre vemos hacia afuera. Ay, qué importante todo lo que dicen. Yo se los dije, de mí no se libran y ahora más. O sea, ahora, Sebas, cuando veas la película de Materialist, vamos a tener que hacer un análisis porque yo la vi, bueno, me eché una reflexión en Instagram porque yo estaba así de, no puedo con esto, de todas las cosas que me movió, pero me espero a que la veas. Em, Quiero decir un par de cositas. Primero, antes de meterme en lo de la sexualidad, quiero enlazar la última idea de lo que dijiste, Sebas, de esta diversidad, que en tu caso es cultural, ¿no? Y yo creo que en general la diversidad es cultural, ¿no? También dentro de familias hay culturas de afecto, ¿no? No solo es la cultura social. Entonces, me encantó esto que dijiste de la renuncia, porque lo ligo también con lo que dijiste al inicio de la individualidad. Estamos en un extremo de individualidad que ya no está, ya nadie quiere renunciar a nada. Y para construir un nosotros se necesita soltar algunas cosas, ¿no? Obviamente, sin dejarnos desprotegidos o sin nuestra esencia estar como sacrificándose, pero definitivamente para formar un nosotros, pero ya no solo pareja, amistad, lo que sea, se necesita esta renuncia y este acordar y este negociar las diferencias, ¿no? Y ver, ¿no? Esa riqueza en lo diferente del otro. Eso por un lado. Luego, de lo de la masturbación, que me encanta que lo hayamos hablado, sí he escuchado estos videos de no te masturbes porque entonces pierdes tu energía y tal, ¿no? Y un hombre que no se masturba. Yo aquí lo que he visto y lo que he reflexionado con las personas que he acompañado es que la mujer tuvo mucho tabú de tocarse por mucho tiempo, mucho, o sea, eras una mujer sucia, pecadora, por no poner otros adjetivos. Y creo que las mujeres ahora se masturban para conocerse, para conocer el cuerpo. Muchas desgraciadamente se masturban incluso después de haber tenido relaciones sexuales, no antes. O sea, aprenden lo que les gusta ya muy tarde. Eso es lo que yo creo que las mujeres vivimos o lo que veo en el común, no te digo que todas. Y lo que veo en el hombre, que el problema no es la masturbación, es desde dónde nos estamos masturbando. Y creo que el hombre lo que veo mucho es que se masturba por aburrimiento, para sacar el estrés, versus, o sea, me masturbo para entretenerme o distraerme, ¿no?
en vez de para conocerme y conectarme conmigo, conectar con mi cuerpo. Creo que ese es el problema, ¿no? Desde donde se masturba. Y he acompañado chicos o sea, que les daba mucha vergüenza, pero decían, es que esto es compulsivo, ya a tal nivel de tener heridas, de tener problemas médicos, de que ya es algo que va más allá del placer, ya ni siquiera está siendo placentero, es para sacar el estrés, ¿no? O sea, a través de lo que ha aprendido, ¿no? Entonces creo que si cambiamos que el hombre conecte con la masturbación, no desde este aburrimiento y manejo de estrés, sino desde esta conexión conmigo mismo y desde autoconocimiento, bueno, sería otra cosa, sería más expansivo, ¿no? El acto. Y luego esto lo ligo con el porno, que sí, definitivamente, pues al hombre se le ha puesto mucho desde este pornografía hegemónica, ¿no? Mucho como solo al sexo, solo al rendimiento, lo que decías, ¿no? ¿Quién la tiene más grande? El falocentrismo, ¿no? Y yo hablando con muchas mujeres, esto lo digo desde el otro lado, decíamos, "Uf, es que de porno, ¿no? Hasta algunas habíamos llegado a decir, oye, ¿será que me gustan las mujeres? Nos encajaba más el porno lésbico, pero no porque nos gustan las mujeres, sino por la energía que se mueve en el porno lésbico, que hay más conexión, hay más jugueteo, hay más conversación, ¿no? Entonces, bueno, creo que es mucho esto, ¿no? Creo que al hombre se le ha vendido que solo es el pene y por eso hay tantos problemas de lo del Viagra, ¿no? Que si tiene un gran pene ya, su vida sexual va a ser perfecta. Y entonces se le ha impedido que aprenda a usar y a conectar con otras partes de su cuerpo, ¿no? Incluso, te voy a ser muy sincera, también hay mujeres, amigas, pacientes que llegan y, "Ay, es que la tienen chiquita. O no la tiene como yo lo veo en el porno, como la tenía y yo digo, espérate, date chance de ver, ¿no? O sea, ¿cómo conectas con esa persona? ¿No? O sea, creo que el tamaño a veces sí puede importar, pero no siempre. Y puede haber hombres que sean mejores amantes por la conexión que pueden lograr, incluso por cómo también viven la sexualidad a través de las manos, de la boca, de todo, ¿no? De los sentidos, más allá, ¿no? Del tamaño de su pene, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que sí, esto nos da para explorar parte 3 parte 4 pero es un poco lo que quería mencionar y nuevamente aquí sí, pues volvemos a hacer comercial. Qué bonito que haya estos espacios en los que los hombres puedan hablar de estas cosas, puedan reflexionarlas y puedan ampliar la manera en la que están, pues recibiendo toda esta información, que definitivamente muchas veces de las redes es la incorrecta y con los amigos tampoco hay una apertura para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo, Totalmente. ahí me parece interesante. Uy, Sebas. Siga mi pana, siga, siga. Bien, bueno, ahí tal vez ya te doy la entrada también a que digas algo, porque se nombraron cosas. Entre esas, voy por orden. Algo del duelo, que tiene que ver con la tensión del duelo que decía Sebas, que también pensaba esto de no es económico. ¿Por qué hablo de lo económico? Obvio, sostener la tensión es tiempo, mantener la tensión es tiempo y el tiempo es lo que se juega en el sistema ahora, ¿no? Entre menos tiempo, o sea, entre más tiempo, pues más caro la cosa, entonces es más, más plata, ¿no? Entonces, a ver cómo no pierdo mi poder de mi acumulación del dinero. Y eso en el varón es una configuración importantísima para acceder, por ejemplo, a dispositivos terapéuticos, donde, de terapia, por ejemplo, de ir a una psicóloga, ir a lo que sea, ¿no? A exponer y a expresar lo que siente y lo que le pasa y la conexión con su cuerpo. Ya de entrada ahí tenemos una problemática que es, los hombres no van a terapia, les cuesta muchísimo ir y tal vez va a ser redundante porque esto lo hablamos en el primer video también, que nuevamente les invitamos a ver, pero sí, no van porque son espacios que pues van a atraer eso, la apertura, el contacto con lo vulnerable, ¿sí? Y por supuesto de estar en contacto con sus emociones, sostener la atención, ¿sí? Con un otro, ¿sí? Y eso, pues para los varones, digamos, en el mandato grande va a ser muy difícil despojarse de ese control que tienen, ¿no? Y acceder a estos espacios. Pero no saben de lo que se pierden, del poder realmente que hay detrás de todo este ejercicio necesario de tomar contacto y explorar nuestros cuerpos, ¿sí? Jugar.
vuelvo a esto conectando con lo de la pornografía que estamos hablando, ¿no? Creo que es importante que empecemos a masticar bien el tipo de consumo que estamos teniendo y lo que se vende principalmente, ¿sí? Y eso hay que tener un pensamiento crítico, ¿no? Poder reflexionar bien sobre eso. Y también, por eso yo tengo esa postura de invitar, porque es más los hombres que les cuesta tomar contacto con sus cuerpos, inclusive de tocarse o de masturbarse, que, digamos, que los casos de temas más compulsivos, que los hay, por supuesto que los hay, ¿no? Ahí yo ya entraría a hablar más de algo bueno, tal vez ahí estaba padeciendo, está atravesando un trastorno de ansiedad, un trastorno de estrés, ¿no? Que lo está, eh, eh, ¿cómo se dice? Lo está regulando a través de una acción particular, en este caso la masturbación, ¿no? Y está bien poder verlo como caso por caso. Pero sí me parece interesante poder plantear que es más los hombres que no se tocan, ¿sí? Y que no conocen su cuerpo y eso pues es la consecuencia de tantos problemas consigo mismos, ¿no? Con su salud física y mental y con el otro, con sus parejas, ¿sí? Justamente por su desconocimiento de cómo se tocan, porque aquí es lo que plantea, ¿no? Cómo se están tocando, porque digamos si se masturban, ni siquiera es por conocer mi cuerpo, sino porque estoy como gestionando algo de estrés y por gestionar la calentura, ¿sí? Algo superficial, ligero, no hay mucho, mucha profundidad ahí, ¿sí? De hecho lo ven con culpa, es más secreto, es más que no se dice, es más la broma entre amigos, ¿sí? Entonces sí me parece importante como abrir el debate y los espacios para ver, bueno, cómo hacemos, qué otras cosas podemos explorar, cómo podemos jugar diferente, ¿no? Cómo podemos tocarnos, cómo podemos conocernos, ¿sí? Que no sea esta que nos venden particularmente o que no sea esto de contenerse y más control sobre nuestros cuerpos, ¿no? Como nos la están vendiendo en muchas redes. Y bueno, otro tema, ahí voy cerrando, es esto que dijiste de la cultura de los afectos, me pareció precioso, ¿no? Como observar las culturas afectivas dentro de nuestros círculos de amigos, nuestras redes de afecto, nuestras redes de cuidado, ¿no? Ese concepto me parece que está bueno para seguir ahí trayéndolo, cultura de afectos. Em, eso, y la importancia del juego y la conversación. Creo que esa es nuestra propuesta, ¿sí? El, el poder proponer formas de jugar en la sexualidad, por ejemplo, y el conversar. Es algo que no está. Por eso esto de la pornografía más lésbica, claro, ahí está, ¿no? En lo visual, por lo menos, lo muestran las películas, ¿no? Hay una conversación, hay un juego, ¿sí? Y después está todo el tema de los cuerpos, de las desnudeces, pero se vive diferente y claro, hay más mujeres atraídas a eso y no significa una homosexualidad, ¿no? O demás, ¿no? Bien, y de mi parte, como para ir también cerrando, yo creo que primero agradecerte también, Irene, porque yo creo que la perspectiva del legado masculino que le damos contigo se enriquece un montón, así que agradecer también como tu mirada, porque yo creo que también nos hace reflexionar justamente desde ese otro lugar que nosotros como varones estamos pensando con Richie ya desde un tiempo y también como mostrándonos nuestras propias vulnerabilidades cada vez que hablamos y que me parece que es por ahí también como una gran conexión de que podemos cultivar. Porque si bien yo vengo hablando mucho del tema de los mapas de cuidado, es justamente eso. Los mapas de cuidado, mira, hace poquito, hace un mes o un par de meses, salió una resolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sacó el tema de los cuidados ya como un derecho humano y ya se conciben los tres tipos de cuidado. El autocuidado, que es un poco esto que estuvimos hablando, que a veces está como desdibujado porque es una cuestión individualista y que va hacia ese contrato social de ese estilo. Y después el dejarse cuidar, que ahí está el punto esencial, porque el dejarse cuidar también es, bueno, ¿cómo me permito ser vulnerable? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y cómo cuido yo a un otro también? Y en esto yo creo que es como una gran interdependencia que tenemos como que seguir trabajando y agradecer el espacio de poder como hablar en equilibrio y en desequilibrio de estas cosas, porque es poco también desde nuestras propias experiencias personales también y también desde las cosas que nosotros venimos estudiando, haciendo y tratando de dar un mensaje claro a las personas para que tengan también como nuevas formas de pensarse, ¿no? Nuevas formas también como
de ir viendo de qué manera puedo ir como cultivando mi presencia. Bueno, serían las monogamias éticas, genial. Bueno, eso es una sola abierta, genial. Bueno, pero ¿de qué manera puedes ir como gestionando una red de cuidados en donde realmente sea transparente, en donde realmente pueda ser como con conexión y no desde esta cuestión más como del fantasma de la virtualidad y de la velocidad que nos lleva a todo? Así que bueno, un poco desde esta parte yo cierro mi intervención y agradecerte a Richie y a Irene y bueno, nos veremos en una próxima conversación. Rich, Digo sí, algo. ya después si quieres yo cierro. Bueno, no, a ver, aprovecho también para justamente invitarlas también, está abierto el espacio también para mujeres, porque volvemos a repetir esto que nos atraviesa a todos y todas, el tema de las masculinidades, ¿no? Al espacio delegado masculino compartiremos nuestras redes, y que está el espacio justamente abierto para participar. Nosotros compartimos material audiovisual, material para leer, creamos esto, podrán tener acceso a talleres específicos con temas específicos, grupos de masculinidades para abrir justamente todas estas preguntas y proponer nuevas formas diversas de atravesar esto, ¿no? Tener un espacio. Yo los invito a los varones de verdad que puedan arriesgarse a vivir la experiencia y encontrar detrás de toda esa parte que tal vez puede ser muy temerosa, un poder muy grande sobre sí mismos, em, para su salud, ¿no? Eso es algo que me parece como muy puntual que les ofrecemos, ¿no? Como em, salud mental y física también, ¿no? Así que invitarlos a que participen, creo que es por ahí, de tener nuestros espacios, buscar nuestros espacios. Está bien que a veces es difícil acceder por privilegios y demás a temas más privados, pero bueno, ya veremos cómo también lo público lo vamos organizando, ¿no? Pero por ahora lo que hay es eso, como tenemos estos espacios que si les gusta y si se interesan, escríbanos con confianza. A veces hay casos particulares, que eso era importante que lo aclaráramos, a veces hay casos que necesitan acompañarse de manera individual. Bueno, también estamos ofreciendo acompañamiento individual, ¿sí? No necesariamente en grupo. Nos gusta potenciar la idea de grupo porque es, valga la redundancia, potencia, ¿no? Muchos procesos, ¿no? Acelera a veces muchas cosas. No porque sea más rápido, sino porque se mastica en grupo temas que en lo individual pues, puede ser más lento tal vez, ¿no? No siempre. Pero bueno, que sepan que también estamos, yo como psicólogo, Sebas como terapeuta, ¿no? Ambos como terapeutas estamos para acompañar estos procesos particularmente. Y nuevamente agradecerte, Irene, por el espacio. Creo que quedamos para más. Ojalá nos sigas invitando. Súper dispuesto a seguir aportando al pensarse, ¿no? Perdón si hay algo de dar respuestas, ¿no? No es tampoco la intención de montarnos en una conclusión o de tener el poder ahí, no. Creo que luchamos justamente con que no nos parezcamos a eso, ¿no? En los varones. Y poder aprender a participar desde otras formas, desde el cuidado, desde el sostener la atención, la diferencia, no juzgar, ¿sí? Bueno, eso, como agradecerte justamente por esto, por darle espacio a estos dos varones eh, en tu lugar. Bueno, a ver chicos, de verdad que conmigo van a tener que practicar sus habilidades para poner límites y decir que no, porque yo ya estoy agendando siguiente video con Exacto. ustedes. No es fácil encontrar hombres en deconstrucción y ya los encontré a los dos y si los puedo tener para conversar de esto y reflexionar juntos y además que sirva para otras personas, bueno, ya para mí es un lujo, así que ahora les hago mi planteamiento. Quiero acabar con una idea de lo que decías, o sea, creo que al final del día estas conversaciones buscan incomodar, no para obligar, sino la reflexión al inicio puede ser incómoda, pero de esa incomodidad uno puede decir, oye, hay cosas que tengo que sanar o que quiero transformar, ¿no? No, Exacto. no es una incomodidad de esto es y entonces si te parece o no te parece, hay que también saber escuchar esa incomodidad inicial.
Entonces, bueno, invitar a la gente que escuche esto como a simplemente pensar que es una reflexión a la que les invitamos y que habrá cosas con las que hagan sintonía y otras que no. Y que también, uy, trasciendan un poquito lo que puede ser incómodo de inicio, porque son cosas que no son fáciles ni para hombres ni para mujeres, porque nos invitan al cambio. Y el cambio es salir de la zona de confort y requiere trabajo. Eso por un lado. Eh, por el otro lado, por supuesto que voy a poner toda la información de las diferentes formas de acompañar del legado masculino, tanto la membresía como la parte de los procesos individuales en la información de este video, justo como también está en la primera parte. Sin embargo, sí quiero recalcar la importancia de estos espacios compartidos porque a mí algo que me ha servido, si bien llevo mucho tiempo en terapia individual, pero cuando he hecho cosas en grupo o retiros o el trabajo grupal y la reflexión grupal, siempre al escuchar al otro te caen veintes que tal vez tú no hubieras llegado solo. Uno llega con su propia historia, pero a veces es a través de ver al otro que se abre una ventana, ¿no? Una respuesta, una idea. Entonces es un espacio muy rico, así que como simplemente hacer como sí, como highlight de esa idea o de esa invitación que ustedes tienen, chicos. Y ya tercero, porque soy muy pesada y no me voy a ir de esto sin invitar a lo siguiente, creo que estaría muy interesante, no sé qué piensan, que si hagamos el análisis de amores materiales o materialist, ¿no? Como se llama en inglés, y que enlacemos con otro tema que seguramente estaba en tu lista, Rich, y que creo que es esencial, que es el dinero. ¿Qué piensan de mi propuesta? Enlazamos análisis película, hablamos del dinero en la deconstrucción de la masculinidad la siguiente vez que nos reunamos. ¿Les gusta? Muy bien, sí, aceptado. Esa es. Me encanta. Me Súper. anoto Nos la vemos. peli y nos vemos para hablar de gran tema, el dinero. Genial, muy bien. Pues chicos, nuevamente encantada. Con Sebas vamos a tener una super colaboración también pronto sobre el tema de la muerte, del duelo, no se lo vayan a perder. Y pues nada, chicos, es un placer escucharles reflexionar. Me dan mucha esperanza, la verdad. Así que qué bonito lo que están haciendo, qué bonito que también Gracias. comparten y precioso el proyecto y divino encontrarlos y colaborar. Hermoso. Así Nos será. vemos en la próxima. Un Gracias a ti. abrazo, cuídense mucho, chicos. Gracias por todo. Chao, chao.